el gran espacio vacío que yo vi aquí que además voy a utilizar aspectos de la CIF para hablarlo, es el tema de la terapia manual adaptada o pediátrica según los criterios. Ver que todas las escuelas de terapia manual así como serias no tenían una terapia manual para niños. De hecho, no había descrito una anatomía del niño. O sea, esto es una cosa siempre me ha fascinado, Sí. ¿no? De hecho, ahora en el libro que publiqué ahora el año pasado, uno de mis ilusiones es decir, hacer una anatomía del niño. Yo creo que los anatomistas dijeron lo que dicen normalmente unos padres con unos zapatos. ¿Para qué le voy a comprar unos zapatos si se le van a quedar pequeños, ¿no? O sea, ¿para qué voy a describir la anatomía del niño si se le va a quedar pequeña? Claro. Hola, hola a todos. ¡Hombre! José. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Que aquí por España decimos José. Sí, no hay problema. José. Pero da lo mismo. Da lo mismo a que también me dicen José, así que no hay problema con eso. Encantado de verte por acá. También. Bueno, con muchas ganas que teníamos, ¿verdad? De este Instagram. Así es. Hacía tiempo y ganas de esto. Sí, bueno, José y yo nos encontramos en un congreso en Mar del Plata, que yo siempre digo Mar de la Plata y es Mar del Plata. Sí, sí. Estábamos invitados allí en un congreso extraordinario de personas además de una calidad profesional y humana tremenda. Y bueno, nos encontramos allí y hicimos, como decimos en España, muy buenas migas. O sea que nos encontramos, nos reconocimos, yo creo, que en nuestra forma de pensar muy parecida en algunos aspectos, con inquietudes muy parecidas. Y bueno, ahí surgió una amistad y bueno, pues hoy es el primero de los encuentros que vamos a hacer juntos. Así es, Iñaki. Bueno, como te dices, creo que hicimos una especie de clic, ¿no es cierto? Como cuando tú juntas ruedas de un engranaje y nos vimos quizás pensando cosas parecidas, pero desde puntos de vista bien distintos. Sí, es muy curioso lo alejados que están aparentemente nuestras áreas profesionales. Así es. Bueno, yo este año cumplo 28 años de kinesiólogo, trabajando en unidad de cuidados intensivos pediátricos. Así es que he dedicado al intensivo y a la pediatría durante toda mi vida profesional prácticamente. Entonces me hizo mucho sentido el poder escucharte en ese congreso acerca de, de cómo se iba dando este manejo o esta posibilidad terapéutica mirando en más allá, que es un concepto que estamos también viendo en las unidades de cuidados intensivos hace no mucho tiempo. Entonces llevamos poco, qué sé yo, 2012, 2015 empiezan las publicaciones en pediatría, digamos, en adultos llevan un poco más de tiempo, pero tampoco es tan lejano. 2001 parte de las primeras publicaciones diciendo que había que hacer ejercicio, o retomarlo en realidad. Sí. Y claro, nosotros empezamos entonces a valorar mucho esto de poder volver a movilizar a nuestros pacientes, a nuestros chiquititos, y además empezar a ver. Tú dices, bueno, cuando tú no sabes lo que buscas, vas a pasar por el lado de lo que estás buscando y no lo vas a encontrar porque simplemente no lo puedes ver. Entonces, algo parecido nos pasaba. Entonces, claro, ahora uno empieza a buscar y efectivamente hay mucho deterioro, hay mucha deficiencia asociada a la estadía en cuidado intensivo, y eso después se traslada a lo que tú ves después, ¿cierto? Al niño que está en su casa, el niño que está en su casa, el niño que salió, que tuvo bebé en la unidad de cuidado intensivo, y después se fue a su casa, creció, qué sé yo, 4 o 5 años, empieza a ir al colegio y empieza a manifestar otras cosas, ¿no? Pues sí. Son como diferentes momentos. Esto me acuerdo que lo comentamos, ¿verdad? Que yo te dije algo así como, yo trato a ese paciente tuyo 5 años después. Claro, exacto. Exactamente. O sea, que los dos tratamos al mismo paciente, pero años después. Hay personas que están, oye, te están hablando súper bien de ti, Dani. Dani Enrique, que te está diciendo que eres increíble, bueno, que eres un tipo espectacular. Pues estoy completamente de acuerdo. Para la gente, muchas gracias, Néstor. Gracias, para la Dani. gente que... Hola, Néstor, ¿qué tal?
que está preguntando si que se va a quedar grabado. Si la tecnología no me falla, se quedará grabado. Exacto. Bueno, pues muy bien, pues yo también me presento. Bueno, pues yo va a ser 20 años, 20, 94, pues más de 20 años que también, yo soy fisioterapeuta. Eh, no, mucho más, 30 años casi va a ser. Madre mía, casi 30 29. años. Me acaban de bailar Mira, ¿viste? 10 cifras. Joder, sí, no, casi 30 años. En el 2024 haré 30 Claro, años de fisioterapeuta. Y hace 20 que empecé mi trabajo como docente. Empecé a enseñar para RPG, que es un modelo de trabajo en músculo esquelético para adultos, y muchos años trabajé en el área de adultos. Creo que fui mirando las distintas opciones con mucha curiosidad, fui moviéndome por distintos modelos y ya cuando enseñaba, mi primer área de especialización fue el área cráneo-cervical. Escribí un libro, Terapia Manual en el Sistema Oculomotor, hace unos años y bueno, ese área cráneo-cervical me llevó a que me di cuenta de que muchos pacientes adultos que tenían problemas de equilibrio, cefaleas, y eran niños que tenían cosas curiosas. O sea, cuando uno preguntaba, pues tenían o dificultades en la escuela o tenían miedo a subirse a columpios o a parques de atracciones, tenían miedo del movimiento. O sea, y yo decía, madre mía, pues... Y entonces me fui un poquito hacia la pediatría y también quizá fue la clave, fue el nacimiento de mi primera hija, donde yo, que aparentemente se supone que sabía algo de columna cervical, cuando vi que ella tenía problemas y yo quería ayudarla, pues vi que no sabía, que es que no tenía ni idea si lo que hacía en adultos se podía aplicar, pero evidentemente ella tenía dificultades con su cuerpo y yo, aparentemente, pues ya un experto en músculo esquelético, no lo sabía, ¿no? Y ahí fui a descubrir el tema de la fisioterapia pediátrica, dándome cuenta que en el mejor máster que había en España en esos momentos, que es un máster espectacular en el CEU de Madrid, en el CEU San Pablo, pues la verdad es que de terapia manual tampoco se hablaba nada. O sea, lo musculoesquelético era nada, movilizar el cuello o las articulaciones, pero además sin ninguna regla. O sea, sin ninguna regla. Y además cuando uno hablaba de terapia manual, que eso era muy peligroso. O sea, lo que me parecía muy curioso es que todo el mundo hacía terapia manual con sus niños o bebés, niños en los hospitales. Se movilizan articulaciones y si un niño tiene una fractura, ¿cómo se moviliza la articulación después? Pues con terapia manual, entiendo, o no. Exacto. Y esto me llevó a ver como una especie de puente o de salto que había, un vacío que había entre la terapia manual y el neurodesarrollo, porque esos niños con trastornos musculoesqueléticos también en una época tan cambiante a nivel neurológico tienen dificultades también. Y ese salto es lo que yo creo que encontré como una vocación, digamos, en encontrar la conexión a estos dos mundos, ¿no? Que yo creo que tú también la ves, que es que tú la has reconocido también, la falta de conexión entre mundos dentro de la misma pediatría. Tú lo has visto eso. Sí, claro. También. Sí, y tú apuntas a algo que también en algún momento lo conversamos, esto de que a veces miramos tan parceladamente los sistemas, ¿cierto? Tú dijiste, del neurodesarrollo no conversa con terapia manual, digamos, y esa cosa es como no haces conversar el sistema neuromusculoesquelético, eso es como, ¿de qué estamos hablando? Y no lo hacemos conversar sencillamente, y el que se dedica al neurodesarrollo es el neurodesarrollo, el que hace terapia manual no hace nada de neurodesarrollo, y los respiratorios estamos por otro lado, ¿cierto? Preocupándonos solamente de cómo le llega el oxígeno a la célula, pero no hacemos esta conexión. Yo creo que esto es, no sé, me da la sensación que puede ser una falencia dada por la misma estructura de aprendizaje que tenemos, ¿no es cierto? Como
desde qué punto de vista la formación universitaria te impulsa hacia un área u otra, y finalmente las actividades de integración la tenemos bastante poco desarrolladas. Me parece que por ahí puede haber una de las aristas, la que yo, por lo menos la que yo veo más cercanamente también, siendo docente universitario, que por Están ejemplo, por, están por- claro, en la universidad donde estoy están hablando de diagnóstico, por ejemplo, en kinesiología o de modelo, pero los modelos son todos sistémicos. Claro, O sea, el músculo esquelético, un diagnóstico músculo esquelético, el neuro, un diagnóstico neuro, pero a mí en la UCI no me sirve ese claro. diagnóstico, porque es todo. Entonces, Bueno, por eso me hizo mucho es el sentido lo salto. tuyo, ¿no? Claro. Pues esto parece que es, bueno, había alguien por aquí que estaba comentando lo de también la mirada sobre la ecología, que yo creo que son sobre también los aspectos ambientales y personales, ¿no?, que rodean Ajá. al niño. Bueno, Estaba SIF en su esplendor, pensando, digamos, ¿no? La SIF en su CIF esplendor, con digamos. otras palabras. Claro. Oye, me ha gustado mucho eso. La CIF en su esplendor. Te voy a tomar prestada esta expresión porque Dale. me ha parecido muy buena. Estaba pensando, hay un autor que me encanta, es un filósofo, pensador francés, se llama Edgar Morin. Tiene muchas publicaciones ahora mismo, hace poco escribió una y siempre ha escrito sobre el conocimiento. Y, y tiene un libro espectacular, espectacular, que se llama Introducción al pensamiento complejo. Fíjate. Y lo que habla es de cómo hemos diseccionado el conocimiento. O sea, Exacto. que hemos dividido el conocimiento en edificios universitarios, que está cada uno en un sitio y con una hiperespecialización que, lejos de llevar a una profundidad, y lleva hay una pérdida de percepción del conjunto, ¿no? Y yo creo que ese es un Exacto. desafío para las ciencias de la salud. ¿Cómo te especializas en un área sin perder la conexión de la realidad en sistemas biológicos que están interconectados? Es que están Exacto. interconectados entre sí mismo y con el ambiente. Ese es un Exactamente. desafío de la ciencia y hemos caído mucho en eso. El Eso, problema es, eso, el pero, problema es, el problema es caer, pero defendiéndolo como si tuviera razón. O sea, eh, sí, sí, sí. o sea, si caes en eso, pero dices, joder, he caído en eso, pero, ostras, tendría que mirar un poco más global, ¿no? Pero es que hay gente que se queda allí y parece que todo lo demás son Ah, amenazas, pero exacto. son amenazas a su modelo. Claro, claro, porque el modelo ultra cientificista, por así decirlo, es la ultraestructura de lo que estoy observando, digamos, pero el tema es el desafío para quién es. Yo creo que para los que somos clínicos, ¿cierto? Los que somos clínicos necesitamos tenemos que tomar este desafío de poder integrar todo esto. Y es un desafío aún mayor para los que somos docentes, los que somos profesores de estudiantes universitarios, que Así es. tenemos que cambiar también la perspectiva nuestra, digamos. Mira, es tan, pero tiene que partir de algo tan básico como que nosotros como docentes guiamos aprendizaje y no enseñamos lo que sabemos. Eso es. Eso es una perspectiva un poco casi, uno podría ser semántica, pero es un mundo aparte, porque cuando yo enseño lo que yo sé, pero a mi estudiante no le sirve Eso lo que yo sé, es. me sirve a mí. ¿Ok? O sea, lo Eso que yo es. tengo que hacer es intentar que mi estudiante aprenda. Yo lo guío en el aprendizaje, lo guío en su búsqueda, pero ya esta cosa también de estas clases eternas, tú sabes que la atención se ha reducido a 8 segundos, Sí. que los Y videos va hacia los videos abajo. más abajo, que exactamente, los videos de TikTok, por ejemplo, cuando tú lo que han estudiado, como si te enganchas dentro de los primeros 10 segundos. Si no te enganchan 10 segundos, te fuiste del video y te fuiste por otro lado. Así que, y tú sabes cuánto de atención tiene un pez dorado? Cuenta. Es una pregunta capciosa. 9 segundos. ¡Ostras! Así, así que tiene más atención un pez dorado que nosotros. Eso actualmente, ¡Qué cómo se nos bueno! ha ido ¡Qué modificando bueno! todo este paradigma que Pues, hay que cambiarlo. pues esto me recordaba una historia de un tipo que sigo desde hace tiempo en temas de empresa y
se llama Sergio Fernández, y había él dice mucho esto de ¿cuál es tu profesión? ¿Cuál es tu profesión? ¿No? Ujú. Y dice, no, yo soy profesor. Y claro, pero ¿tú eres profesor o tú ayudas a gente a aprender? Porque son dos cosas diferentes. O yo soy, no sé, yo soy camarero. O yo ayudo a que las personas tengan una buena experiencia con su comida, ¿no? Entonces, Claro. depende de dónde pones el foco, lo pones en ti o lo pones en los demás, pues el servicio cambia totalmente. Pero no todo el Exactamente. mundo se plantea eh, salir, desenfocarse a uno mismo para poner el foco en las personas a las que servimos, porque Bueno, servimos a las personas tanto si estamos en un taller mecánico como si estamos en un máster universitario. Servimos a las claro. personas. Ahora probablemente como terapeutas podamos tener esa visión, sea un poco más fácil llegar a esa visión, digamos, porque trabajamos para las personas. Claro, Entonces, no claro. trabajamos para nosotros. Ahora, dentro de esto, bueno, el, el desafío que hay en pediatría, yo creo que tú lo planteaste muy bien inicialmente, digamos, cómo aunamos todas estas cosas, cómo hacemos que esto funcione como realmente como un continuo, que finalmente se va a transferir al resto de la vida. Es, yo creo que a lo mejor por eso empezamos a conversar todos también nosotros, ¿no? Porque es algo que nos empezó a preocupar, ¿no? ¿Cierto? Sí, yo veo ahí como desafíos en pediatría, eh, veo dos así principalmente. Ahora te cuento y luego me dices a ver tú los tuyos, porque igual coincidimos también en alguno, ¿no? Para mí, un primer desafío, que no es solo de la pediatría, de la fisioterapia pediátrica, es movernos desde el diagnóstico al funcionamiento. Mm. Esto en Respi lo tenéis, vamos, nos lleváis kilómetros de ventaja. Yo le escucho a Bea Orayo, nuestra profe de Respi, y ella dice, a ver, puede haber el diagnóstico que sea, pero lo que yo escucho, eso es Mm. lo que me va a guiar mi decisión, ¿no? Sí, sí. Eh, pues en el aspecto de desarrollo o neuromusculoesquelético, tenemos un desafío que es movernos, de salir del centraje en el diagnóstico médico y empezar a valorar realmente la CIF en todo su esplendor, que es el funcionamiento. O sea, el que realmente yo hago un análisis de la situación teniendo en cuenta los distintos aspectos de la CIF y también la influencia social o el entorno, independientemente del diagnóstico. Ahora, por Sí. ejemplo, estoy escribiendo un nuevo libro para el Sevier, que espero que salga a final del año que viene, que es sobre trastornos del desarrollo. Pues, trastornos con espectro motor o de atención-aprendizaje, bueno, Ajá. también con un equipo de personas así fantástica. Y, y me doy cuenta, ese es un lugar donde se ve claramente el laberinto sin salida de los diagnósticos médicos. O sea, cuando intentamos hacer una fisioterapia según diagnóstico, va a ser una risa, porque primero te vas a liar, vas a intentar hacer protocolos y tratar diagnósticos y no niños, y después jamás, esa es una particularidad de la investigación, ¿sabes? Jamás nadie podrá demostrar que la fisioterapia es eficaz en un diagnóstico médico. Tal cual. Y, y claro, cuando jugamos a eso, siempre un médico dirá, es que la fisioterapia no es eficaz en la parálisis cerebral. Tal cual. Es una falacia. Ese es un juego de palabras. Exacto. Porque la fisioterapia tiene que ser eficaz en alguno de los signos, síntomas, dificultades que tienen los niños con ese Con. diagnóstico. Pero entonces, si realmente, porque hablamos mucho de la CIF en fisioterapia pediátrica, pero la entendemos poco. Esa es mi idea. Ese me parece que es el primer desafío. Y el segundo desafío es que yo creo que las publicaciones están acercándonos también allí en los últimos años, es entender cómo lo musculoesquelético o lo respiratorio, podría ser, da igual, en un bebé en desarrollo o en un niño en desarrollo, afecta a lo neurológico en ese desarrollo, en lo biopsicosocial. O sea, Ujú. entender realmente que
si el pie está atrapado en si el pie está atrapado en ese camino de construcción en el que tu paciente, que es una diferencia con los adultos, el niño mañana es otro. O sea, yo me doy cuenta con mis hijas. O sea, había venido mi hija del cole de 4 años y yo digo, algo le han hecho en la cabeza, le han atornillado algo porque ha venido diciendo palabras que no decía. O sea, nuestros pacientes cambian cada día. Y si hay aspectos musculoesqueléticos no bien tratados o no tratados con cuidado, con cariño y con técnicas específicas, no vamos a entender el efecto que eso tiene sobre el desarrollo. Unir neuromusculoesquelético y neurosensoriomotor. Ese serían así mis 2 desafíos. Sí, perfecto. Coincido completamente contigo. Bueno, el tema de no vivir del diagnóstico médico es también un tema para nosotros que durante mucho tiempo igual tuvimos una tutela médica bastante importante sobre la cabeza, digamos. Y había, por ejemplo, que tratar a los pacientes según la prescripción médica y no según la indicación de intervención de kinesiología o la intervención de fisioterapia, por ejemplo. Entonces, claro, había cosas que, lo que tú dices, si yo tengo un paciente con una neumonía, yo no lo voy a mejorar la neumonía con la intervención de kinesiología respiratoria, pero sí voy a lidiar mucho los síntomas y los signos de este paciente. Y probablemente cuando yo le pregunte a la madre al día siguiente cómo estuvo, pues la madre me dice, bueno, el niño durmió toda la noche, tosió menos, se logró alimentar, yo también dormí, y eso es tremendo. O sea, claro, no cambia el diagnóstico, no disminuye o acorta el periodo de la neumonía, pero le mejora la calidad de vida a la madre y al niño. ¿Y o sea, ¿qué más podemos esperar? Eso es tremendo. El pensar el diagnóstico médico es un diagnóstico que es fijo. Viene un paciente con EPOC y es un paciente con EPOC hasta que se muera. Pero EPOC viene... Claro. ¿Sí o no? Exacto. No hay grado. No hay rango intermedio. Claro, pero la misma persona puede estar hospitalizada, puede estar en su casa, puede estar haciendo actividad o puede estar postrada. Entonces, y además ahí, bueno, cómo construimos nuestro diagnóstico fisioterápico, nuestro diagnóstico kinesiológico, que es un diagnóstico dinámico encima, o sea, no es un diagnóstico único y que esa persona capaz que día a día cambie el diagnóstico que yo tenga desde el punto de vista funcional de esa persona. Así que para mí también es para mí también es un desafío bastante interesante. Yo hace como 20 años que vengo escribiendo diagnóstico en kinesiología, porque es un tema que me apasiona mucho, pero además es un tema que es duro, por lo que tú dices. Yo creo que el mejor acercamiento que tenemos es a través de la CIF, pero no, como tú dices también, no la entendemos bien. Entonces estamos, por ejemplo, yo siempre pongo este ejemplo con mis estudiantes. Bueno, un diagnóstico basado en la CIF. Bueno, persona de 65 años, masculina, diagnosticada con EPOC y que esto restringe su participación social y limita su actividad de la vida diaria. Ok, y es un diagnóstico basado en la CIF porque dijeron restricción y porque dijeron actividad. Entonces, te fijas eso y quedamos absolutamente cortos y quedamos al debe con eso. Así que es un desafío también plantearnos desde el punto de vista de la terapia física a nivel mundial, cómo hacemos nuestro diagnóstico, para dónde estamos mirando. Y ahí es donde yo veo esto que a mí me hizo mucho clic, me hizo mucho sentido cuando te escuché, de que las cosas tienen que ser globales, no pueden ser individuales, no pueden ser sistémicas. Y ahí es donde paso a preguntarte, entonces, ¿cómo nace este concepto de la terapia manual, ¿cierto? Pediátrica integrativa? Integrativa, me imagino que va por este lado de hacer lo más integradora posible de diferentes estrategias de terapia o diferentes visiones de terapia, ¿no? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo se te ocurrió eso? Yo creo que es yo soy muy sensible a los huecos. Me gustan mucho como hacer puentes entre territorios. Yo creo que es, no sé, también que me gusta viajar, veo las diferencias culturales, hago muchísimas conexiones entre la fisioterapia y la psicología o y veo que dentro de cada área de conocimiento hay como espacios vacíos, ¿no? El gran espacio vacío que yo vi aquí
que además voy a utilizar aspectos de la CIF para hablarlo, es el tema de la terapia manual adaptada o pediátrica según unos criterios. Ver que todas las escuelas de terapia manual, así como serias, no tenían una terapia manual para niños. De hecho, no había descrito una anatomía del niño. O sea, eso es una cosa que siempre me ha fascinado, ¿no? De hecho, ahora en el libro que publiqué ahora el año pasado, uno de mis ilusiones es decir, hacer una anatomía del niño. Yo creo que los anatomistas dijeron lo que dicen normalmente unos padres con unos zapatos. ¿Para qué le voy a comprar unos zapatos si se le van a quedar pequeños, no? O sea, ¿para qué voy a describir la anatomía del niño si se le va a quedar pequeña? Claro. Y cuando termine de escribir el libro, mañana ya no le sirve. Claro, no sirve. Pero al mismo tiempo, lo que me di cuenta también era que primero que realmente lo musculoesquelético está en la vida diaria de tantos y tantos niños y de fisioterapeutas que trabajan con niños. Lo musculoesquelético está, incluso en respiratorio está lo musculoesquelético, porque los niños con patología respiratoria respiran con el cuello y luego es que no pueden girar la cabeza o inclinarla, ¿no? Lo musculoesquelético está también en los aspectos craneofaciales por las máscaras que estuvimos comentando. Lo musculoesquelético está en los traumatismos deportivos. ¿Y quién trata eso? ¿Según qué reglas, no? Como si por movilizar articulaciones sin regla estuvieras haciendo algo más seguro que hacer una terapia manual con reglas. De hecho, cuando investigué me di cuenta de los accidentes que hay en fisioterapia. Estuve haciendo un análisis de los accidentes o de los efectos adversos que hay en fisioterapia pediátrica. Y fíjate que uno de los más comunes es la fractura de fémur. No sé si lo sabías tú esto. No. Los fisioterapeutas pediátricos que no hacen terapia manual, una de las cosas que les pasa es que fracturan fémures de niños con problemas de densidad ósea o que han estado con un síndrome genético, que han estado con una ortesis durante mucho tiempo con las piernas abiertas y fracturan los fémures. ¿Y sabes por qué? Porque intentan cerrar las piernas con brazo de palanca larga. Claro. Un terapeuta manual normal, no digo uno bueno, de cualquier escuela, Maitland, Calderon, Mulligan, da igual, es que me da igual. Siempre utilizará palancas cortas, con movilización en deslizamiento y no angular, porque es lo que da seguridad a la articulación. ¿Y tú no quieres eso para la fisioterapia pediátrica? Pues yo no lo entiendo. Es que no entiendo que no lo quieras. Entonces, ese era uno de los desafíos. Otro de los aspectos también en el neurodesarrollo era ese puente, ¿no?, entre lo neuromusculoesquelético y el neurodesarrollo. Y una cosa que me di cuenta, no sé si igual tú te has fijado allá, parece que en la fisioterapia dicha moderna, o sea, como a la que se atribuye de moderna, todo se basa en la actividad. Todo se basa en la actividad. Y esto, que tiene buena pinta, tiene un peligro grande, porque que yo sepa, en la CIF, junto a la actividad a la izquierda, hay una cosa que se llama estructura-función. Vamos a poner un ejemplo, yo creo que la gente lo va a entender también, ¿no? Vamos a ver un taller mecánico, un taller de coches, ¿no?, de autos. Llega alguien con el auto y le dice: oiga, es que mi coche hace un ruido raro y se medio para y se medio enciende y hace ruido. Yo creo que algo no va bien aquí. Y le dice el tipo del garaje, del taller: pues fácil, se ponga a dar vueltas a este circuito y a base de dar vueltas se arreglará. Porque la actividad, que es dar vueltas, es lo que cura los problemas. Y le dice: hombre, pero me mirará usted el motor a ver si tengo algún tornillo. Yo no sé de mecánica, pero me imagino un tornillo suelto. Y digo, porque igual hay que ajustar eso y luego ponerlo en movimiento.
las dos cosas. No solo, o sea, no solo como el traumatólogo aquel de aquel sitio. No, después de una cirugía de rodilla, ¿necesita fisioterapia? No, vaya moviendo, que no hace falta, ¿no? Pero la fisioterapia, en cierta forma, a veces en pediatría, utiliza la actividad como único medio de acción, de intervención, sin tener en cuenta que una buena actividad está apoyada también en estructuras y funciones. Pero eso no se está pasando en el hospital, digamos, así como el tema de en los hospitales se crearon como ciertas unidades de rehabilitación y que está pasando eso que tú dices, o sea, se está dedicando mucha gente exclusivamente a hacer solo actividad, sin pensar en cuál es el sustrato para que se realice esa actividad. Y eso es. Pues Tempi lo que hace es buscar con detalle la estructura y la función que sostienen la actividad, de tal forma que la intervención pueda ir en lo neuromusculoesquelético. Ostras, es que tienes que saber si las vértebras cervicales tienen movilidad segmentaria o no. Parece que los niños no tienen vértebras, ¿no? Los niños no tienen vértebras, ya se sabe. Solo elongación. Aparecen las vértebras un poco. Y si no lo sabemos, pues decimos, oiga, no lo sabemos, pero qué interesante sería decirlo. O sea, no hacemos como si no existiera, ¿no? O lo mismo, las actividades también neurológicas también se basan en circuitos más simples también, o en patrones motores evolutivos cada vez más simples. No sé, vamos a poner que una locomoción como Dios manda, entre comillas, eso es muy gracioso lo de Dios manda, una locomoción tendrá también que pasar un bebé por etapas homolaterales de coordinación motora o etapas contralaterales, estabilización de tronco, porque si no tiene estabilización de tronco, luego es difícil llevar a cabo ciertos patrones de movimiento. ¿Cómo es esa estabilización? No. Sí, con tal de que se mueva por una sala, listo. Eso es, yo creo que una herencia quizá de fisioterapeutas que han hecho un grandísimo trabajo con niños con grandes daños. Pero incluso los niños con grandes daños tienen tienen un patrón tónico, que es una parte, es una función, o tienen una deformidad concreta en una cadera, y eso es una estructura. No sé, Tempi tiene como este modelo integrador que viene entre la terapia manual o lo neuromusculoesquelético realmente de calidad en pediatría y el neurodesarrollo. Y luego también Tempi ofrece una reflexión sobre el funcionamiento interconectado de sistemas, que es una cosa que solemos hablar, ¿no? Y que por eso nos hemos encontrado también, ¿no? Por ejemplo, yo estoy deseando a ver si te puedo traer a España para hacer alguna cosa. Pero nosotros, por ejemplo, cuando hacemos con Bea formación en respiratorio, no en el área intensivo, pero vemos como el niño que no respira no controla su diafragma, la postura. Las vías superiores tienen que expandirse la cara y no es una cosa que no puede ser. O sea, hay claras alteraciones neuromusculoesqueléticas sobre el desarrollo que precisan esa mirada así global. Ese es un poco el desafío de Tempi o la propuesta de Tempi, es reflexionar sobre eso, porque Tempi no es una técnica, sino es un concepto, es un modelo de pensamiento. No viene a sustituir a nada. Quizá ofrecer ideas, reflexiones, técnicas, si hacen falta, pues aportamos, pero no creo que la técnica sea más importante que el razonamiento que va ahí. Ahí está Bea ahora yo con nosotros. Dice, no solo un pulmón. Los niños no son solo un pulmón, decía Bea. Bueno, uno solo, por lo menos no. Por lo menos, uno en cada lado. Sí, para mí es muy interesante ese planteamiento. Yo, por eso hace algunos años atrás también hice una formación en neurokinesiología pediátrica, porque sentía que tenía un área muy descubierta en lo que yo sabía, digamos, como te decíamos. Tuve formación en terapia manual hace mucho tiempo más atrás,
un poco paralelo a la formación en terapia intensiva, pero me faltaba toda esta parte como de neurodesarrollo y como lo conversamos alguna vez, yo veo que está muy de la mano lo que podamos hacer en la unidad de cuidado intensivo con nuestros bebés y ahí proyectarlo hacia más adelante. Yo creo que es lo que tuviste en los adultos. Seguramente fueron algunos bebés que estuvieron mucho tiempo, pasaron enfermos, estuvieron visitando consultorios seguidos, pero además nos faltan, qué sé yo, por ejemplo, estoy pensando en chicos que tienen constipaciones crónicas, que no pueden ir al baño y eso también afecta su participación social, también afecta su sensación de como su autoestima. Entonces es como es músculo esquelético, es neurodesarrollo, es respiratorio y cardiorrespiratorio, pero también qué sé yo, visceral, piso pélvico, tegumentario, o sea, es todo lo que aprendemos como kinesiólogos o como fisioterapeutas que tiene que ir a ayudar a las personas que tenemos a cargo. Evidentemente uno tiene una área que es más del nicho de uno, que no le gusta más, la desarrolla más, pero uno no puede dejar de perder de vista todo el resto de cosas que están pasando. Lo que tú dices, ahí cómo aterrizamos eso. Eso para mí es un tema relevante. Pero yo también pensaba, pensando que aunque unamos o integramos partes, tenemos que tener también un razonamiento clínico limpio. O sea, que haya, que se vean los links o las conexiones intersistema, pero que no se piense en una mezcla en donde vale todo, sino organizar esos mecanismos autobiológicos de relación. Eso es. Darle una especie de triage, algo así, ¿no? Eso es, y ese es el desafío también que tenemos. Y bueno, pensando en esto, pues nada, que José y yo hemos pensado organizar en Chile a final de año un workshop sobre Tempi de un par de días. Así que si hay personas que estáis interesadas o conocéis a alguien que le pueda servir, pues os podéis poner en contacto con José y bueno, y vamos adelante a intentar hacer algo juntos también. Yo creo que podría ser una cosa muy bonita. Y también conversemos de diagnóstico, ¿no? Conversemos de diagnóstico, ¿sí? Eso me interesa. Podemos hablar de eso otro día. Como tenemos hemos quedado ya varios días que vamos a hacer varios Instagram juntos. También si tenéis temas, a las personas que estáis aquí con nosotros, si tenéis temas también nos proponéis. Nosotros es que pasaríamos hablando así la vida. O sea que nos podéis proponer cosas y las vamos hablando. Tenemos ya varios temas, iremos hablando más o menos una vez al mes. Lo más importante es que tenemos mucho tiempo, muchos años, así es que algo podemos hablar de cada cosa. Dijimos en España muchas batallitas. Exacto. Pues nada, José, ha sido un placer, de verdad. Me encanta hablar contigo. A mí también, Miyaki. Muchas gracias a todos, a todas las que habéis estado por aquí. Ya nos están felicitando. Realmente que estéis ahí es el signo de vuestro compromiso con las personas a las que servimos, ¿no? Todos tenemos cosas que mejorar y de escuchar a otros, pues nos abre el espíritu, ¿no? El espíritu que tiene que abrirse. Así que nada, pues nos vemos muy pronto. Creo que el mes que viene, ¿no? Tenemos un encuentro. Ahí vamos a agendarlo ahí adecuadamente ahí para poder compartirlo nuevamente, así que también muy feliz de poder conversar contigo nuevamente, Iñaki. Yo lo voy a grabar y ya lo dejamos ahí conectado y ya os avisamos cuando esté. Estará en el canal estará en mi Instagram, también el de José y también en el canal de YouTube de Tempipin, también lo dejaré para que haya en varios sitios. Bueno, pues un abrazo muy grande. Que vaya súper bien.